En los albores de la República Romana, en una época donde las tensiones entre las clases sociales estaban a punto de desbordarse, surgió la necesidad de establecer un sistema legal claro y accesible. Roma, una ciudad vibrante y ambiciosa, se encontraba enfrentando el desafío de mantener la cohesión entre los poderosos patricios y los numerosos plebeyos. Las leyes, hasta entonces conocidas solo por los pocos que las interpretaban, no eran más que un arma en manos de la élite para consolidar su poder. La incertidumbre que esto generaba llevó a una creciente demanda de justicia y transparencia. Fue en este clima tenso y revolucionario que nació una de las mayores contribuciones de Roma a la civilización, la Ley de las 12 Tablas. Se dice que los plebeyos, cansados de ser oprimidos por reglas que ni siquiera conocían, exigieron igualdad ante la ley. Los patricios, inicialmente reacios a ceder terreno, comprendieron que ignorar estas demandas podría desestabilizar la joven república. Así, en el año 451 a.C., se creó un grupo de 10 magistrados, conocidos como los decemviros, para redactar un código legal escrito. El proyecto de las 12 tablas no solo buscaba unificar las normas, sino también asegurarse de que las reglas fueran conocidas por todos. Este paso, aunque pragmático, marcó un punto de inflexión en la historia del derecho. Los decemviros comenzaron un trabajo que sería meticuloso y altamente político. Inspirados por las leyes griegas de Solón y las costumbres locales, reunieron principios legales que representaran un equilibrio entre tradición y cambio. Durante este proceso, las leyes fueron revisadas, discutidas y, finalmente, grabadas en tablas de bronce o madera que se colocaron en el Foro Romano, el corazón de la vida pública. Así, por primera vez, los ciudadanos romanos, sin importar su posición social, podían leer y conocer las normas que regían sus vidas. El contenido de las 12 tablas abarcaba una variedad de aspectos de la vida cotidiana, desde el derecho civil y la propiedad hasta las penas por delitos. Entre sus disposiciones más notorias se encontraba la estricta regulación de las deudas, el derecho a la defensa y normas sobre el matrimonio y la herencia. Estas leyes no eran perfectas ni igualitarias, pero al estar escritas, representaban una gran victoria para los plebeyos. El simple acto de escribir las leyes limitó el poder de los magistrados para interpretarlas a su conveniencia. Los plebeyos, por primera vez, tenían una herramienta con la cual defenderse. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de conflictos. Los decemviros, en su afán de poder, intentaron aferrarse al control más allá de su mandato, lo que llevó a una crisis política. Esto provocó una revuelta, y los decemviros fueron derrocados. A pesar de esta turbulencia, las 12 tablas sobrevivieron, convirtiéndose en el pilar de la vida legal romana. La importancia de este código no radicaba únicamente en su contenido, sino en lo que representaba: el comienzo de un sistema legal basado en principios accesibles y comprensibles. Aunque las leyes eran severas y reflejaban las limitaciones de su época, su existencia abrió la puerta a futuras reformas. La República Romana, ahora con un código legal escrito, estaba mejor equipada para enfrentar los desafíos internos y externos que surgirían en su camino hacia la grandeza. Las 12 tablas no solo regulaban, sino que también educaban. Su publicación permitió que el conocimiento legal se extendiera más allá de los círculos privilegiados, sentando las bases para un sentido colectivo de justicia y ciudadanía. Con el tiempo, las 12 tablas se convirtieron en mucho más que un conjunto de normas. Fueron el cimiento sobre el cual Roma construyó su sistema jurídico, que evolucionaría a lo largo de los siglos para convertirse en el derecho romano clásico. Este sistema influenciaría a casi todas las civilizaciones occidentales posteriores. Las tablas, aunque físicamente se perdieron con el paso del tiempo, quedaron grabadas en la memoria colectiva y en los escritos de los juristas romanos. A medida que Roma expandió su territorio y se transformó en un imperio, las leyes se adaptaron a las necesidades de una sociedad más compleja. Sin embargo, el principio fundamental de las 12 tablas, la igualdad de acceso al conocimiento legal, permaneció. Este principio continuaría guiando el desarrollo del derecho romano,
recordando siempre el momento en que una república en crecimiento decidió enfrentar la desigualdad con el poder de la palabra escrita. Transición. Así, las 12 tablas no solo cambiaron el curso de la República Romana, sino que también dejaron un legado imborrable en la historia del derecho y la civilización misma. El legado de las 12 tablas no solo influyó en la estructura legal de Roma, sino que se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad ante la ley. Este ideal, aunque lejos de alcanzarse plenamente en la época, marcó un precedente que resonaría durante generaciones. Uno de los aspectos más notables fue su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo. Conforme Roma creció y pasó de ser una pequeña ciudad-estado a un vasto imperio, las 12 tablas permanecieron como el núcleo de su sistema legal. Pero esta expansión trajo consigo nuevos desafíos. Las normas que funcionaban en una sociedad sencilla debían adaptarse a la complejidad de un imperio diverso. En este proceso, Roma comenzó a incorporar las costumbres y leyes locales de los territorios conquistados, creando un sistema legal híbrido, pero siempre bajo la estructura inicial que las tablas proporcionaron. Los juristas romanos desempeñaron un papel crucial en este desarrollo. Figuras como Cicerón alabaron las 12 tablas, considerándolas no solo un instrumento de justicia, sino también una obra de arte legal. Decían que su simplicidad y claridad eran una virtud que permitía que cualquier ciudadano, independientemente de su educación, pudiera comprender sus derechos y deberes. Aunque las 12 tablas establecieron principios universales, no eran perfectas. Algunas de sus disposiciones eran severas e implacables, reflejo de una sociedad en la que la disciplina y el orden eran esenciales para la supervivencia. Por ejemplo, el trato hacia los deudores era especialmente riguroso. Un acreedor podía esclavizar a un ciudadano si éste no pagaba su deuda en el tiempo estipulado. También había restricciones que hoy nos parecerían brutales, como la falta de igualdad de género en muchos aspectos de la vida familiar y social. Sin embargo, estas leyes también incluyeron avances notables para su tiempo. Por ejemplo, la idea de que cualquier ciudadano pudiera presentarse en un juicio y tener derecho a la defensa fue un concepto revolucionario en comparación con otros sistemas de la antigüedad, donde la justicia estaba al servicio exclusivo de las élites. La inclusión de procedimientos legales específicos marcó un paso hacia la profesionalización del derecho en Roma. A medida que los siglos pasaron, las tablas fueron estudiadas por los estudiantes de derecho romano como la base de su aprendizaje, sirviendo como un recordatorio constante de la lucha por una sociedad más justa. En el marco de la historia del derecho, las 12 tablas tienen una relevancia que trasciende su tiempo. Su influencia directa se extendió no solo a la propia Roma, sino también a las culturas que adoptaron el sistema legal romano, como las provincias del imperio y, posteriormente, los reinos europeos que surgieron tras su caída. Uno de los principios fundamentales que las tablas introdujeron y que resonaría a lo largo de los siglos fue el concepto de la publicidad de las leyes. Este principio, simple pero poderoso, aseguraba que las normas no podían ser aplicadas arbitrariamente, ya que todos debían conocerlas. Este valor se convertiría en uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad basada en el Estado de Derecho. Incluso después de que las tablas originales desaparecieron físicamente, su esencia sobrevivió en las obras de los grandes juristas romanos y en el Corpus Iuris Civilis, compilado por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Este cuerpo legal, basado en las tradiciones romanas, incluiría ideas y principios que derivaban directamente de las 12 tablas. Transición. Pero, ¿cómo es que un conjunto de normas redactadas hace más de 2,000 años pudo influir tanto en el mundo moderno? Para entender esto, es necesario explorar cómo el derecho romano trascendió los límites de su tiempo y se convirtió en el fundamento del derecho occidental. La influencia de las 12 tablas en el mundo moderno se debe, en gran medida, a la capacidad del derecho romano para adaptarse y ser reinterpretado a lo largo de los siglos. Aunque las tablas originales contenían disposiciones que hoy podrían parecer primitivas, su esencia se basaba en principios universales que resonaron incluso 1000 años después de su creación.
Estos principios fueron la semilla de conceptos fundamentales como la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad y el debido proceso. Durante la Edad Media, el redescubrimiento de los textos legales romanos, especialmente a través del Corpus Iuris Civilis, permitió que las ideas de las 12 tablas resurgieran en un contexto completamente nuevo. Las universidades europeas comenzaron a enseñar derecho romano como la base de su currículum legal, asegurando que los conceptos y valores que nacieron en la antigua Roma se transmitieran a generaciones futuras. A lo largo del tiempo, el legado de las 12 tablas se consolidó en la construcción de los sistemas legales modernos. Países como Francia, Alemania e Italia basaron sus códigos civiles en gran medida en las tradiciones legales romanas. Incluso fuera de Europa, las ideas romanas influyeron en la redacción de constituciones y sistemas jurídicos, como el de América Latina y partes de Asia. Uno de los aspectos más fascinantes del impacto de las 12 tablas es cómo su espíritu vive en los sistemas legales contemporáneos. Por ejemplo, el principio de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento tiene su origen en la idea de la publicidad de las leyes romanas. Del mismo modo, el derecho de los ciudadanos a un juicio justo, aunque evolucionado, tiene sus raíces en las disposiciones sobre procedimientos legales establecidos en las tablas. El impacto cultural también es significativo. Las 12 tablas simbolizan el esfuerzo por construir una sociedad regida por normas claras y accesibles. En el contexto moderno, la idea de que las leyes deben ser transparentes y aplicarse de manera justa es un reflejo de los valores que Roma defendió al grabar esas primeras normas en el foro. Además, las 12 tablas también representan el inicio de una tradición jurídica escrita que permitió a las civilizaciones registrar, adaptar y evolucionar sus normas. Esto marcó la diferencia entre una sociedad que podía resolver sus conflictos de manera ordenada y aquellas que dependían exclusivamente de la arbitrariedad del poder. Es imposible hablar del legado de las 12 tablas sin mencionar cómo inspiraron a los grandes juristas de Roma. Figuras como Ulpiano, Papiniano y Gallo tomaron como base las enseñanzas de las tablas para desarrollar un sistema jurídico más sofisticado. Estos juristas ayudaron a transformar un conjunto básico de normas en un cuerpo de leyes complejas que podían aplicarse a una sociedad cosmopolita como la de Roma en su apogeo. Pero las 12 tablas no solo influyeron en Roma y Europa. En el mundo anglosajón, aunque el derecho consuetudinario, o common law, tiene sus propias raíces, muchos principios compartidos, como la importancia de los contratos y la resolución pacífica de disputas, reflejan una influencia indirecta del derecho romano. Esto se debe a la profunda conexión entre la tradición jurídica europea continental y los sistemas legales adoptados en el mundo moderno. Transición, así, desde las primeras inscripciones en el foro hasta su influencia en los sistemas jurídicos contemporáneos. Las 12 tablas se mantienen como un recordatorio del poder transformador del derecho. Pero más allá de su impacto legal, estas leyes también cuentan una historia de lucha y progreso. La historia de las 12 tablas es, en esencia, una historia de lucha social. Nacieron en un momento donde la desigualdad entre patricios y plebeyos había alcanzado su punto crítico. Los patricios, guardianes de la tradición y dueños del poder, controlaban las leyes al mantenerlas en el ámbito de lo oral y arbitrario. Los plebeyos, por otro lado, eran la mayoría trabajadora y militar que sostenía a Roma, pero que no tenía voz ni defensa frente a los abusos del poder. La redacción de las 12 tablas fue, en su origen, una victoria plebeya. Al exigir que las leyes se escribieran y se hicieran públicas, rompieron el monopolio que la élite tenía sobre el conocimiento legal. Ya no podían imponerse castigos arbitrarios ni se podían tergiversar las normas en beneficio de unos pocos. Si bien las tablas no eliminaron las diferencias sociales, sentaron las bases para la creación de un sistema en el que la ley era un árbitro más imparcial, al menos en teoría. Este avance reflejaba también una evolución en la mentalidad romana, la idea de que una comunidad justa debía estar regida por normas claras y conocidas por todos. Las 12 tablas no solo aportaron estabilidad interna, sino que permitieron que Roma fortaleciera su cohesión social,
lo que sería clave en su futura expansión territorial. El proceso de creación y adopción de las 12 tablas dejó una lección valiosa. El derecho no es estático, sino que debe adaptarse a las necesidades de la sociedad. Si bien el contenido original de las tablas incluía leyes que hoy consideraríamos severas, como la pena de muerte para actos menores o el derecho de un padre a vender a su hijo como esclavo, estas normas respondían a las circunstancias de una Roma en formación, donde el orden y la disciplina eran prioritarios. Sin embargo, con el tiempo, los romanos demostraron su capacidad de ajuste y mejora. Las leyes se reinterpretaron, adaptaron y, en algunos casos, dejaron de aplicarse. El principio clave que sobrevivió fue la necesidad de un código legal público y accesible. Esa idea trascendió los siglos y se convirtió en la base de cualquier sistema jurídico moderno. La historia de las 12 tablas es también la historia de cómo las instituciones pueden evolucionar. El código inicial, aunque limitado, fue el punto de partida para que Roma desarrollara uno de los sistemas legales más avanzados de la antigüedad. De él surgirían conceptos que hoy consideramos fundamentales, como la protección de la propiedad, los contratos y el debido proceso. En este contexto, es importante recordar que las 12 tablas no solo afectaron a la élite o a las instituciones romanas, sino también a la vida cotidiana de los ciudadanos. Por primera vez, un campesino, un comerciante o un soldado tenía acceso a las normas que regían su sociedad. La ley dejaba de ser un instrumento abstracto en manos de unos pocos para convertirse en una herramienta que todos podían entender y, en cierto grado, utilizar para su defensa. Este acceso al conocimiento legal también tenía un impacto educativo. Los niños romanos aprendían de memoria las 12 tablas como parte de su formación básica. No se trataba únicamente de un ejercicio de memorización, sino de inculcar desde una edad temprana la importancia de las leyes en la vida pública y privada. El hecho de que estas normas se enseñaran a generaciones completas garantizaba que su espíritu perdurara más allá de su contenido literal. A medida que Roma crecía, su sistema legal se volvía más complejo, pero las 12 tablas permanecían como un símbolo de los ideales republicanos: equilibrio, orden y justicia. Estas leyes, aunque rústicas, representaban el sueño de una sociedad gobernada por normas y no por la arbitrariedad del poder. Este sueño, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. La República Romana, al igual que sus leyes, enfrentó momentos de crisis y cambio. Con el paso del tiempo, el poder político comenzó a concentrarse nuevamente en manos de unos pocos, lo que desató tensiones y guerras civiles. Aún así, los ideales plasmados en las 12 tablas nunca se extinguieron. Durante el Imperio, cuando el poder del Senado disminuyó y los emperadores comenzaron a legislar por decreto, los juristas y académicos seguían estudiando las 12 tablas como la raíz del derecho romano. Esta reverencia hacia las tablas era un reconocimiento del papel que desempeñaron en la construcción de la identidad legal y cívica de Roma. Es sorprendente cómo, incluso en los momentos más oscuros de la historia romana, la idea de la ley escrita y accesible seguía siendo un faro que guiaba a los juristas y líderes. Las 12 tablas, aunque simples en su forma, habían sembrado en la mentalidad romana un respeto profundo por el poder de las leyes. Transición. De esta manera, las 12 tablas no solo cimentaron el desarrollo legal de Roma, sino que dejaron un legado eterno que trascendió fronteras y épocas. Su impacto, como veremos, no terminó con la caída de Roma, sino que continuó moldeando la civilización occidental. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo no significó el fin del legado de las 12 tablas ni del derecho romano. Al contrario, el sistema legal que había nacido con ese primer código escrito continuó evolucionando y adaptándose en las manos de nuevas civilizaciones. En Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, el emperador Justiniano emprendió en el siglo VI después de Cristo una ambiciosa recopilación del derecho romano conocida como el Corpus Iuris Civilis. Este monumental compendio fue un intento de sistematizar siglos de leyes, opiniones de juristas y costumbres romanas, y en sus cimientos aún se percibía la esencia de las 12 tablas.
El Corpus Juris Civilis se convirtió en la base del derecho civil en gran parte de Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. En universidades como las de Bolonia y París, los estudiantes de derecho analizaban estos textos como la fuente primordial para entender los principios fundamentales del derecho y la justicia. Así, los ideales de las 12 tablas trascendieron su tiempo y espacio. Su influencia puede rastrearse en la redacción de los códigos legales modernos, como el Código Napoleónico en Francia, que sirvió de modelo para muchos países europeos y latinoamericanos en el siglo XIX. La idea de que la ley debe ser escrita, pública y accesible, y que todos los ciudadanos son iguales ante ella, seguía resonando milenios después de que los romanos grabaran las tablas en bronce. Pero más allá de su influencia jurídica, las 12 tablas representan un símbolo de la evolución social y política de Roma. En su tiempo, la redacción de un código legal fue un acto revolucionario que buscaba equilibrar el poder entre las élites y las clases menos privilegiadas. En ese sentido, las tablas son también un testimonio de la lucha constante de las sociedades por construir sistemas más justos y equitativos. En la actualidad, cuando reflexionamos sobre los sistemas legales modernos, encontramos huellas de aquella Roma temprana. El concepto del debido proceso, los derechos contractuales, la protección de la propiedad y la publicidad de las leyes son principios que, aunque refinados y ampliados con el tiempo, tienen sus raíces en las 12 tablas. Incluso la idea de que la ley es igual para todos, un pilar fundamental de las democracias modernas, se originó en ese primer intento de los plebeyos romanos por tener acceso a la justicia. Por supuesto, las 12 tablas también nos recuerdan que las leyes son un reflejo de su tiempo y deben evolucionar con la sociedad. Las normas que eran aceptables en la Roma del siglo V a.C., como el castigo severo a los deudores o la subordinación de la mujer en la familia, serían inaceptables hoy. Este contraste nos enseña que el progreso legal es un proceso continuo, en el que cada generación debe analizar, cuestionar y perfeccionar las leyes que hereda. Por eso, la historia de las 12 tablas es también la historia de la humanidad, un relato de cómo las sociedades aprenden a estructurarse, a resolver conflictos y a buscar la justicia. Roma, con todas sus imperfecciones y contradicciones, sentó las bases de lo que hoy consideramos derechos fundamentales. La decisión de los romanos de escribir las leyes fue un acto de democratización del conocimiento, un paso hacia un orden social más transparente y menos arbitrario. A lo largo de los siglos, esta herencia legal ha inspirado revoluciones, movimientos sociales y reformas políticas. Desde la Revolución Francesa hasta los debates constitucionales modernos, la idea de que la ley debe estar al servicio del pueblo y no del poder tiene su origen en esa primera chispa, encendida por las 12 tablas. Además, el valor simbólico de las tablas como un primer código legal nos recuerda la importancia de tener sistemas legales que sean comprensibles y accesibles para todos los ciudadanos. En un mundo cada vez más complejo, donde las leyes pueden volverse incomprensibles para la mayoría, el legado de las 12 tablas cobra aún más relevancia. En conclusión, las 12 tablas no fueron simplemente un conjunto de normas rudimentarias grabadas en bronce hace más de 2 milenios. Fueron el inicio de un camino que nos lleva hasta hoy. Representaron el primer intento de una sociedad por estructurar un sistema legal que fuera claro, conocido y aplicable para todos. Fueron la primera manifestación de la idea de que la justicia debía ser algo más que un privilegio de las élites, y aunque imperfectas, sentaron las bases de lo que significa vivir en una sociedad regida por la ley. Este legado continúa vivo en las sociedades modernas, donde los sistemas legales buscan proteger los derechos de los ciudadanos, asegurar el orden y resolver conflictos de manera justa. La historia de las 12 tablas es, en última instancia, la historia de nuestra búsqueda colectiva por construir un mundo más justo y equitativo. Desde las calles del Foro Romano, donde los ciudadanos discutían y recitaban las leyes, hasta los tribunales y parlamentos modernos donde se debaten los derechos y deberes de la humanidad, las 12 tablas siguen siendo un símbolo perdurable del poder transformador del derecho. La lección que nos dejaron es clara: una sociedad que conoce sus leyes, que las respeta y que las utiliza como herramienta para la convivencia,
Es una sociedad que está en el camino del progreso.